A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en Verde 2.0, este programa que llega semanalmente a ustedes. Queremos el día de hoy topar un tema que nos involucra de una manera a todos, que tiene que ver con la integridad académica, la originalidad y el que todos debemos buscar vencer, luchar contra el plagio, porque el plagio es una forma de robar las ideas de otras personas y hacerlas nuestras. Como invitada tenemos a Ana María Donoso Barredo, ella es quien representa para América Latina a la empresa Turnitin. Cómo trabajar en esto y cómo trabajar con las universidades, los centros académicos y en general con la sociedad para hablar sobre la originalidad del pensamiento. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, la empresa Turnitin es una empresa de tecnología de la educación, presente en más de 140 países y más de 15,000 instituciones a nivel mundial. Instituciones educativas, así como también instituciones de gobierno, instituciones que publican, prensa escrita, todo aquel que tiene la responsabilidad de generar contenido. El objetivo principal de Turnitin es enseñar a escribir, es fomentar la originalidad, es prevenir el plagio, pero sobre todo lo que queremos es generar o dar a conocer herramientas tecnológicas que nos sirven justamente para poder promover todo este tema de la originalidad. Una parte, Ana María, es la parte tecnológica y el promover en el mundo académico la originalidad. Pero ¿cómo convertirla en una práctica efectiva en todos los sectores que uno reconozca y dé los créditos necesarios cuando toma el pensamiento, la frase, la canción de otra persona y la utiliza? Es decir, esto es de Ana María, o esto es de Claudia, o esto es de cualquier personaje de la historia, pero dando esos créditos. ¿Cómo demostrar a los jóvenes, sobre todo, que ahora es muy simple? Uno googlea, encuentra la información y está. ¿Cómo hacer que demuestren y muestren de dónde la consiguieron? Sí, bueno, lo que mencionas es súper importante, el tema citar, está clarísimo que es uno de los mayores problemas justamente en los que estamos cometiendo plagio. Lo importante es darnos cuenta que muchas veces estamos cometiendo plagio no necesariamente por deshonestidad, sino por desconocimiento. Entonces, el tema de educación es muy importante, educación desde pequeños, educación desde el colegio, en donde estamos enseñando a nuestros alumnos a escribir y donde estamos enseñando qué es plagio. Hay distintos tipos de plagio. Muchas veces, como te digo, no sabemos que lo estamos cometiendo. El no citar es uno de esos. A nivel general, en la vida diaria, no solo a nivel educativo, lo que mencionas, canciones, medios, todo aquel que genera contenido, que publica. Tweets, muros de Facebook, además de las faltas de ortografía, están copiando. Mucho, exactamente, y además por las redes sociales tenemos que escribir con cierta cantidad de caracteres. Entonces, y la velocidad en la que nos movemos hoy en día hace que justamente generemos contenido no necesariamente irresponsablemente o sin conocimiento, y justamente tomándonos el nombre de otra persona sin citarla, y estamos hablando de un tema de propiedad intelectual. Tomamos el pensamiento de otra persona. Correcto, sin mencionarlo. Entonces, el tema de educación es básico. Es educación desde el comienzo, desde el colegio. Es proveer a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, herramientas que les ayuden a desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que lo que hace es generar originalidad y no necesariamente copiar. Ustedes hablan de 10 modalidades para prevenir el plagio. ¿Cómo nos puedes mencionar estas? ¿Cómo utilizarlas como herramienta cuando uno es profesor, o uno es redactor, o uno es editor de un medio, sobre todo impreso?
Sí, las 10 modalidades de trabajo poco original, salen en base a una encuesta que hicimos de un número de trabajos y de estudiantes universitarios. Y básicamente va desde la clonación, que es el plagio como tal, que es tomar exactamente un trabajo en el tal cual, vago.com y copiar la tarea. Copiar el escrito por completo, o sea, el trabajo completo, el libro completo, el documento completo, y atribuirlo como mío. Eso es, digamos, el tipo de plagio número 1, el más grave, que lo llamamos clonación. Podemos decir el más descarado. El más descarado. Y de ahí surgen ciertos otros tipos de plagio, que va desde el famoso copy-paste hasta el remix, en donde estamos mezclando cierta cantidad de palabras o tipo parafraseo, reciclado, híbrido, en fin, son 10 tipos de plagio que, como te decía, a veces no sabemos que los estamos cometiendo, y también desde el punto de vista docente es importante que hagamos consciente a nuestros alumnos de que los están cometiendo. Nuestra intención justamente es empezar a generar un poco, hablar de estos temas, hablar del tema de la originalidad, hablar del tema del plagio, para empezar a generar personas responsables, personas que empiezan a generar contenido original, a tener pensamiento crítico, a cuestionar, a innovar, a conversar, a escribir bien. ¿Y qué herramientas ustedes pueden dar a las universidades? La empresa Turnitin, ¿qué herramientas da a los docentes, a las universidades, a los centros académicos para que facilite la identificación del plagio o del robo de propiedad intelectual, para que enseñen por una parte, pero por otra parte también castiguen y sancionen a quienes no respetan esto? Exacto, como te mencionaba, desde el punto de vista de educación y como objetivo principal de la empresa, la herramienta que nosotros proveemos tecnológica para la formación a nivel colegios y también universidades, años de pregrado, se llama Feedback Studio, y esta herramienta es una herramienta en línea que está en la nube, la cual es maravillosa porque el docente y el estudiante pueden trabajar juntos en la redacción de un papel, en la redacción de un contenido, y el estudiante recibe la retroalimentación en línea inmediata de su profesor. En otras palabras, la herramienta te enseña a escribir y te permite ir viendo en línea, conforme vas trabajando, en dónde están tus errores y qué tipo de fallas en redacción o de plagio estás cometiendo. Eso por un lado, a nivel general en colegios y años de pregrado. Tiene unas ventajas maravillosas, como el hecho de ahorro del tiempo para el profesor en la corrección, porque puedes ir corrigiendo al mismo tiempo. Entonces se evita todo el tema de las noches largas corrigiendo papeles, lo corriges en línea, te ahorras un 30% del tiempo corrigiendo, y también le ayuda al estudiante en el tema de retroalimentación, mejora su escritura increíblemente. Y luego está dentro de la misma herramienta la segunda parte o la segunda solución tecnológica, que es el verificador de similitudes o sistema antiplagio, que hace que una vez que ya has escrito tu hoja, que ya la tienes lista, o tu ensayo, tu monografía, lo pases por el verificador de similitudes, que se compara contra 3 bases de datos, las más grandes a nivel mundial, y genere un porcentaje o un indicador de similitud. ¿Por qué hablo de similitud? Porque te compara contra absolutamente todo. Pero puede haber parafraseo, puede haber una bibliografía, reutilización de alguna cuestión, pero correcto. Analiza y ayuda tanto al docente como al estudiante. Entonces filtra y hace que, eliminando estos temas de bibliografía, etcétera, se genere un nuevo porcentaje que efectivamente ya es tu porcentaje de similitud o plagio. O te dice, usted tiene tal nivel de creatividad y el otro no lo es tan creativo. Ahora, cuando uno analiza en el mundo, en las universidades a nivel mundial, ustedes hablan de índices de plagio 2.0 o 3.0. ¿Qué parámetros tenemos? ¿En qué nivel está América Latina? Pero también, ¿en qué nivel y cuántos papers se generan en América Latina frente al resto del mundo? Sí, bueno, la investigación que hicimos de los índices de plagio en el mundo es una investigación que está del año 2014, en donde tenemos básicamente, se están comparando alrededor de 30.000 o 40.000 trabajos dentro de lo que es áreas de instituciones educativas. Y sorprendentemente, y creeríamos que es así, pero la América Latina no es la región con el porcentaje de falta de originalidad más alto. De hecho, Asia Oriental tiene el 14% y
el líder, si podemos decirlo así, en el tema plagio. Obviamente dentro del tema plagio entran varios factores, que no solamente es la falta de originalidad, también está el tema de presión estudiantil, falta de tiempo, etcétera. Luego viene América Latina con un 12%, Estados Unidos con el 11%, y los más bajos tenemos, por ejemplo, a África con el 9%, Reino Unido con el 7%. Dentro de este periodo de tiempo, en una encuesta en particular, en un estudio con un número específico. Ahora, de trabajos. todo esto, ¿cómo recomendarían ustedes a los centros académicos que actúen cuando detectan altos porcentajes? ¿Cómo regular por una parte, pero también cómo sancionar? ¿Cómo garantizar lo que tú decías? Que los estudiantes tengan pensamiento crítico, sean capaces de analizar y de elaborar documentos sin necesidad de utilizar cosas indebidas o hacer cosas indebidas. Sí, bueno, para eso es importante, dentro de la responsabilidad como educadores, que es lo más importante, está el hecho de formar. No queremos nosotros solamente lanzar el tema como un tema punitivo, sino más bien empezar a promover el tema de la formación y de la educación de nuestros docentes desde pequeños, en enseñarles a escribir. Es por eso que nosotros lo que fomentamos es enseñar a escribir, porque aprendiendo a escribir se aprende. Para eso luego lo que queremos es que justamente las universidades ya reciban estudiantes de colegio que tienen un pensamiento crítico, que saben escribir y que puedan ir un paso más allá y generar personas que investiguen, que desarrollen y que produzcan. Vienen escribiendo del colegio, a la universidad, entran a sus carreras y salen ya con una propuesta, con una investigación, con una producción propia. Y eso hace que como temas profesionales, ya como a nivel profesional, el momento de buscar trabajo, tengan las competencias que hoy en día se necesitan en general, que son básicamente el saber comunicarte de forma verbal y escrita. Es decir, esto es importante. De acuerdo a lo que están haciendo en América Latina, Ana María trabaja no solamente en Ecuador, sino en Chile, Bolivia, en otros países. ¿Cómo se está difundiendo lo que Turnitin hace para evitar, enseñar y apoyar al mundo docente y universitario? Como parte del lanzamiento de la empresa ya tiene 20 años a nivel mundial, pero como lanzamiento dentro de Latinoamérica, aunque ya tenemos algunos usuarios en Latinoamérica hace más de 10 años, bastante importantes, tanto universidades como congresos y ciertos institutos de investigación también. Estamos generando estos conversatorios, estamos haciendo estos eventos en todos los países, en distintas ciudades, en donde estamos invitando a líderes académicos, a líderes de gobierno, con quienes estamos trabajando, por ejemplo, en Ecuador también, para empezar a conversar del tema, a hablar del plagio. El plagio es un tema que tenemos que estar conscientes que existe y de saber cuáles son las herramientas que hoy en día se ofrecen para poder combatirlo. Entonces, lo importante es empezar a darnos cuenta que existe el problema, hablar sobre eso e identificar las herramientas para combatir el problema. ¿Cómo deben formarse los educadores para detectar, impedir y enseñar? ¿Cómo garantizar que los educadores tampoco plagien? Porque fueron formados en un determinado sistema y muchas veces no dan los créditos debidos a los libros de los cuales estudiaron. ¿Cómo buscar esta simbiosis entre educador y alumno para lograr combatir el plagio? Bueno, la educación del educador, obviamente todo esto nuevamente va desde el inicio, es un tema de educación. El educador tiene la responsabilidad, más aún siendo educador y siendo el que provee sus conocimientos a sus estudiantes, de estar informado acerca de cómo escribir y de qué es el plagio, para justamente poder compartir esta información con sus estudiantes. La interacción entre el docente y el estudiante es básica, es muy importante. A nivel general, en las instituciones educativas, cuando los profesores envían a los estudiantes a hacer un essay o a hacer una monografía o a escribir, muchas veces, desde mucho tiempo, es un tema que se vuelve un problema porque no tenemos desarrollado esa aptitud de la escritura. Esa aptitud de la escritura, y ustedes señalan, hay que escribir para aprender, y es real, hay que escribir y leer para aprender, para ir generando un pensamiento crítico. Ahora, cuando uno habla de la integridad académica en el mundo digital,
Ahora se detectan más fácilmente los plagios antes del mundo digital. ¿Cómo analizar un antes y después con la presencia digital y la facilidad que tenemos todos los ciudadanos del mundo de acceder a cierto tipo de información? Es curioso, pero nosotros creemos, y lo primero que pensaríamos es que el porcentaje de plagio, o la mayoría del porcentaje de plagio, proviene de las fuentes de Internet, y no es así. Porque antes copiaban de los libros, o sea, y era más difícil que un profesor detecte que había un plagio, porque no existían las alternativas digitales. Las alternativas digitales. Entonces la tecnología hoy nos permite identificar de dónde proviene el plagio, de las fuentes que proviene. Nosotros tenemos 3 tipos de fuentes: las fuentes de Internet, que son todas las páginas web indexadas a nuestra base de datos desde hace más de 18 años. Quiere decir que no solo detecta lo que hay hoy en Internet, sino lo que había hace 18 años. Todo lo que son los libros, publicaciones, revistas científicas, también que están en Internet, que tenemos también más del 87% de este contenido exclusivo para nuestra base de datos. Y la tercera, que es todos los trabajos de los estudiantes, donde son nuestros clientes, que son más de 15.000 instituciones. Es decir, las tesis, los proyectos, todo monografías, de las trabajos de las universidades, son subidas. Colegios, etcétera, en donde son nuestros clientes, que tenemos más de 15.000 a nivel mundial. Con estas 3 bases de datos y también con varios estudios hemos detectado que el 89% del plagio proviene de la base de datos de las monografías y trabajos de los estudiantes, es decir, de la copia de mi compañero, ya sea de mi universidad o de otra universidad, no de la fuente de Internet, no de la página del .vago.com o de todas estas páginas de Wikipedia, de Google, etcétera, no, sino de copiar literalmente el trabajo de mi compañero y ponerlo como mío. Entonces, es impresionante. ¿Y qué pasa? Que tal vez no nos dábamos cuenta de esto antes, porque efectivamente, pues un profesor que enseñaba en una cierta institución, corregía una tesis, y a no ser que hubiera visto la misma tesis, siendo él también profesor en otra universidad, no se hubiera dado cuenta. No se hubiera dado cuenta. Ahora ya. Pero los clientes de ustedes, las universidades que estamos tomando como ejemplo, tienen la obligación de subir todos los trabajos que se hagan en su seno académico a las redes. Ellos, para evitar sí, esto. pueden optar por contribuir a nuestra base de datos. No es obligación, porque es propiedad, obviamente todo lo que son contenidos, propiedad intelectual de la universidad y por ende de cada uno de sus estudiantes, pero si la universidad quiere contribuir, lo puede hacer. Y dentro de las opciones que damos en nuestra herramienta es que ellos vayan aportando todo este contenido a la base de datos, que es lo ideal, porque eso también les ayuda a tener un porcentaje de confianza mucho más alto. De hecho, invitamos siempre a todos nuestros socios de contenido a que nos vayan compartiendo toda la información para generar una base de datos mucho más grande y amplia, ¿no? Ana María, ¿cómo encontrar información sobre Turnitin? ¿Cómo buscar alianzas con Turnitin, ya sea en el mundo académico o en el mundo empresarial, que también vemos problemas? A veces vemos problemas hasta en el mundo legal, que copiamos leyes y no sabemos después cómo las instrumentamos en determinado país. ¿Cómo tener una alianza con Turnitin? Claro que sí. Como tú mencionas, no solamente es un tema, no solamente estamos en educación, Congreso de Perú, Congreso de México, Ministerio de Justicia en Estados Unidos, la CNN, prensa escrita, todo aquel que genera contenido utiliza un sistema antiplagio. Turnitin está a nivel mundial. En el Ecuador, a través de la página www.turnitin.com/es, puede encontrar el contacto directo para trabajar con nosotros. Estamos en LinkedIn, en Twitter, pueden contactarnos. Estamos trabajando justamente en generar este awareness, este posicionamiento de la marca dentro del país, pero más allá de un tema de marca, de promover una cultura, que es lo más importante, que es la originalidad. La originalidad y proponer pensamientos propios, ideas propias. Si utilizamos ideas o conceptos de otros, reconocer esa propiedad intelectual, no inventamos o podemos inventar, pero igual vamos a exigir que nos den los créditos necesarios. Es correcto, no tenemos que inventar todo, ya está inventado muchas cosas y está bien buscar en las fuentes, está bien generar investigación. De hecho, eso es otra cosa a promover, hay que investigar, saber dónde están las cosas. Lo importante es citar y dar el crédito a quien le corresponde, y adicionalmente a eso, generar originalidad, generar contenido propio. Sobre todo en las nuevas generaciones, uno habla de 2.0, 3.0 y ahí el mundo habla de 4.0. Cuidar mucho el tener
pensamiento propio, dar los créditos necesarios. Por esa razón queremos agradecer a Ana María Donoso Barreto, quien representa a Turnitin aquí en el Ecuador y en América Latina, que hoy hemos hablado sobre integridad académica en un mundo digital, un mundo que nos ha abierto las puertas a todos para acceder a información. Lo importante es respetar las fuentes, decir de quiénes son los créditos y en base a esa información que conseguimos, crear nuevo conocimiento. Es cierto lo que ella señalaba y Turnitin señala, escribir para aprender es parte del proceso de leer para aprender, escribir para aprender, generar ideas y pensamiento propio. Así es que esperamos que en el Ecuador y en diferentes partes busquemos mayor integridad académica en el mundo digital, que es el mundo del siglo XXI. Gracias por acompañarnos en Verde 2.0. Gracias nuevamente a Ana María Donoso, Claudia, y a ustedes que nos acompañan semanalmente. Nos vemos la próxima semana aquí en Verde 2.0. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter, tanto de Sucesos como de Verde 2.0 o @ClaudiaArteagaS. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.